Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice así: damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos. El 5. A causa de la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. 6. El cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica como también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Bien, recuerde que Dios nos ha concedido todas las cosas. De hecho, ha creado en nosotros un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad, y con el espíritu de Cristo que vino a morar en nosotros, se hizo uno con nuestro espíritu y nos dio todas las cosas. Es decir, en nosotros está la plenitud de la deidad, porque en Cristo mora la plenitud de la deidad. De tal manera que las riquezas en gloria en Cristo Jesús no están allá detrás de las nubes o no están allá detrás de los cielos, sino están en Cristo Jesús. Así es que, ¿cómo podemos entender todas estas cosas y cómo podemos vivir en ellas y cómo podemos apropiarnos de todo ello? Recuerde que necesitamos aprender. Y esto no es sino a través de renovar nuestra mente con la palabra, como lo dice Romanos 12:2, para que la fe empiece a operar, porque la fe es la mano, la fe es el puente que permite que del reino espiritual, del mundo espiritual, fluya toda la bendición al mundo natural. ¿Dónde se encuentra el reino espiritual? ¿Dónde se encuentra el mundo espiritual? Bueno, usted podría decir, ¿desde donde habita Dios? Bueno, sí, esto es cierto, pero en tu interior, tu espíritu es uno con el espíritu de Cristo. Así es que tú eres un ser espiritual que habitas en un cuerpo. Tenemos un cuerpo y que tenemos un alma, pero tú y yo somos seres espirituales. Nuestro espíritu es un espíritu nacido de nuevo. Si tú y yo somos creyentes, si tú y yo hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador y le hemos confesado y le hemos declarado y vivimos por Él, le amamos, entonces hay un mundo espiritual en nuestro espíritu, en nuestro interior. No podemos entenderlo con la lógica humana. ¿Cómo podríamos entender? Es difícil poder comprender bajo el raciocinio humano cómo es que toda la plenitud de la deidad puede operar y puede estar aquí en nuestro interior. Definitivamente que a través de la fe, cuando a través de la renovación de nuestro entendimiento, la fe empieza a operar en nosotros. Recuerde que la fe es un regalo de Dios, la fe es de Jesús, la fe es espiritual y la fe viene por el oír la palabra. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en el mundo natural, pero que existe en el mundo espiritual. Y la fe lo que va a hacer es manifestar del mundo espiritual al mundo natural a favor de usted y a favor de muchos. Es decir, usted es el canal de bendición, usted es el recipiente de gloria que Cristo Jesús preparó. Su espíritu es perfecto, ha sido perfectamente justificado. Así es que para que nosotros podamos entender todas estas cosas, necesitamos renovar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Necesitamos la renovación de nuestra mente para que la fe opere de una manera genuina a través de la palabra del Señor. Y Él nos ha dado las riquezas de su gracia, Él nos ha dado su llamamiento, Él nos ha dado sus promesas, Él nos ha dado las riquezas en gloria en Cristo Jesús, la herencia. Usted y yo somos coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así es que en los primeros versículos el apóstol Pablo en Colosenses está dando gratitud al Señor por la vida de los creyentes. Y dice la escritura, voy a leer nuevamente el versículo 6, el cual ha llegado a vosotros como también en todo el mundo y fructifica como también en vosotros desde el día en que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Así es que Dios ha preparado todas las cosas de acuerdo a la abundancia de su gracia para que haya fruto.
fruto en nuestras vidas. El fruto es la manifestación de todo lo que no se ve, que está en el reino, en el mundo espiritual, para que se manifieste en el mundo natural. Ahora déjeme le digo algo muy interesante, algo muy importante. No sé si usted ha visto alguna vez algún documental respecto al universo. Y entonces empiezan a mostrar el universo, la grandeza del universo. Y entre más se alejan de la Tierra, más grande es el universo. O inclusive si quieren ver una perspectiva desde el universo a la Tierra es tan pequeña y el universo es tan grande. Es decir, si empiezan a hacer una perspectiva desde el mundo hacia el universo, la Tierra prácticamente es tan pequeña y el universo es tan vasto. Bueno, lo mismo, no sé si usted ha visto documentales acerca del cuerpo humano, pero en el cuerpo humano usted puede tener la referencia desde el cuerpo viendo hacia adentro y cómo hay una inmensidad en nuestro interior. Es decir, no ya es de los ojos hacia afuera, sino que es como que viendo con un microscopio hacia adentro. Y le comento esto porque desde esta perspectiva, desde los ojos humanos hacia el universo, prácticamente es la misma grandeza y la gloria de nuestros ojos hacia afuera que de nuestros ojos viendo con un microscopio hacia adentro del ser. Como el cuerpo humano y luego los órganos y luego las moléculas y luego los átomos y etcétera, etcétera, etcétera. Cada parte es tan vasto en nuestro interior como tan vasto en nuestro exterior. Así es que difícilmente podríamos entenderlo humanamente hablando. Y me refiero al mundo espiritual, al reino espiritual. Pero el reino espiritual lo tenemos que creer. Y la palabra nos revela el reino espiritual. Ahora, ¿por qué la letra, por qué la escritura no puede revelar el reino? ¿Por qué la escritura no puede revelar las cosas de Dios? ¿Por qué la escritura no puede revelar la gloria de Jesucristo? La manifestación del reino espiritual a todos los hombres. Porque solo los que creen, los que son motivados por el amor, solo los que tienen la esperanza en Cristo Jesús, se les da la habilidad, el poder, la potestad de ser hechos hijos, los que reciben a Jesús. Y solo los que son hijos tienen al Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo, que fue quien inspiró la palabra y quien es, digamos, nuestra revelación entre nuestro raciocinio, nuestra naturaleza, en nuestra mente carnal, humana, digámoslo así, es la revelación, es nuestra interfaz, es quien nos guía, quien nos enseña todas las cosas. Porque el Espíritu Santo fue quien reveló la Escritura, fue quien inspiró la Escritura, y es el Espíritu Santo el que nos las revela. Por eso la Escritura dice que en 1 Corintios 2, que las cosas de Dios, las cosas del Evangelio para el mundo son locura. Los que no tienen a Cristo, los que no conocen a Dios, los que no tienen una motivación correcta de amor, los que no andan en el Espíritu, los que andan en la carne, se guían por los 5 sentidos, por la manifestación de lo que hay en este mundo natural. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar en la fe, a desarrollar la fe, a ejercitarnos en la fe. Y esto tiene que ver con renovar nuestra mente con la palabra de Dios de una manera eficaz, de una manera continua, de una manera consistente. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, no es la verdad la que te hace libre, sino el conocimiento de la verdad. Ahora, hablando de la expresión completa de nuestro Señor amado Jesucristo al respecto, el Señor mismo dijo, si perseveras en mis palabras, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Así es que es el conocimiento, es la intimidad, la revelación, el entendimiento de la verdad de la palabra de Cristo, permaneciendo en ella, que nos hará libres en cada una de las áreas de nuestra vida. Es decir, libertad podríamos expresarla de muchas maneras, pero
podríamos también utilizar la libertad, el significado de la libertad como decir que para cada situación humana hay una respuesta, una provisión espiritual que se está manifestando, que está manifestándose del reino espiritual al reino natural. Entonces, conocemos la verdad, conocemos lo que Dios nos ha concedido, conocemos lo que hay en nuestro espíritu, lo que las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que son inmensas y gloriosas. Por eso 1 Corintios 2:12 dice la escritura que hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Así es que conocemos, entendemos, creemos, permanecemos, y entonces la fe empieza a operar, a manifestar toda la gloria que ya está en nosotros. Recuerde, Dios ya nos dio todo y nos lo dio para que no nos conformemos a vivir humanamente bajo las posibilidades y la potencia humana, porque lo que Dios tiene es más alto y más grande, para que tú y yo podamos cumplir el propósito y que podamos abrir camino en la sequedad, camino en el desierto, a través de la palabra, del evangelio, para que el reino de Cristo se extienda a través del poder de Dios, a través de la manifestación de las cosas del reino, a través de ti, a través de mí, en este mundo. Bien, dice la escritura, el versículo 7 de Colosenses 1, dice, tal como aprendiste de Epafras más bien, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu, de vuestro amor en el Espíritu. Recuerde, el amor de Dios nos ha sido dado por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que uno de los mandamientos, que es el primero de la ley de Moisés, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este mandamiento Dios se los dio en la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Y ellos nunca pudieron cumplir este mandamiento porque, le vuelvo a recordar, la ley simplemente fue dada. La ley era perfecta, pero no podía ser perfecto el hombre. La ley era buena, pero no podía ser bueno el hombre. La ley es el estándar más alto de Dios. Y Dios se los dio a los hombres, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no comprendía, porque el pueblo de Israel quería justificarse a sí mismo, porque el pueblo de Israel quería presumirle a Dios que podía vivir en los estándares de Dios, aún sin conocerlo. El pueblo de Israel creía, los israelitas creían que ellos podían satisfacer el deseo y el corazón de Dios, aún sin conocerlo, aún sin tener intimidad con Él. Y ellos se justificaban a sí mismos. De hecho, Dios los sacó por gracia de Egipto. Dios los trasladó por el desierto por gracia. Dios los alimentó por gracia. Los protegió de Faraón por gracia. Los hizo pasar en seco por el Mar Rojo por gracia. Y cuando Dios quiso manifestarse, recuerde que el pueblo de Israel no conocía bien a Dios. Se habían perdido alrededor de 400 años y habían adquirido solo esclavitud al final de su tiempo, de parte del pueblo de Egipto. Egipto representa las vanidades de este mundo, representa el pecado. De hecho, en las profecías de los últimos tiempos está descrito que se va a manifestar Egipto y se va a manifestar Sodoma. Egipto representa el amor al mundo, las vanidades y los afanes de este mundo, los engaños y las mentiras de este mundo. Y Sodoma representa la perversión humana. Así es que en los últimos días, y como ya hemos estado viendo que está sucediendo más y más y más hoy en día,
no solo la gente de todas los índoles, de todas las clases sociales, de todas las razas, de todos los colores, de todas las edades, de todos hombres y mujeres, niños, ancianos, están bautizados en poner sus ojos en el mundo, en amar al mundo, en codiciar las cosas del mundo, en la vanagloria de la vida de este mundo, en el dinero que es de este mundo. Y más aún de todo esto, hay una perversión a nivel global. Hay una perversión que es una afrenta en contra del amor de Dios, del corazón de Dios. Y esto no es otra cosa más que el mal que se está aumentando, como proféticamente estaba declarado ya que iba a suceder, la rebelión, la rebeldía en contra del Señor. Y la Biblia nos enseña que estas cosas, lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, que fueron quemadas, incineradas por el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, dice la Escritura que esas cosas sucedieron como testimonio hoy en día de lo que le espera a aquellos que practiquen tales cosas, tanto amar al mundo como tanto la perversión humana. Y desafortunadamente muchos ignoran el amor de Dios, muchos ignoran el poder de Dios, muchos ignoran la obra terminada de Jesús. Hay muchos que han rechazado ya. Pero no se trata de tener empatía con las acciones pecaminosas de los hombres para salvar a los hombres. Se trata de creer, se trata de ejercitarnos en la fe, se trata de aprender a apropiarnos de la bendición del reino espiritual al reino natural. Se trata de renovar nuestra mente con las palabras, se trata de vivir en el corazón o por el corazón o del corazón de Dios. Se trata de vivir en el poder del Espíritu para poder predicarle a otros. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Dice la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dios no salva por causa, Dios no salva o deja de salvar por causa de lo que hagan las personas. Las personas pueden hacer lo más malo delante de este sistema o delante de la palabra. Pueden hacer lo peor o pueden creerse que son los mejores. Y el amor de Dios está para todos. Para el que se cree el mejor, el más santo, aunque no conozca a Dios, y para que aquel que ha sido el más perverso en su vida, o que está siendo el más perverso en sus acciones, en su manera de vivir, para ambos o para todos el amor de Dios está disponible, para que todo aquel que cree en Jesús pueda ser alcanzado, restaurado y pueda ser salvado. Así es que es tan importante que tú y yo podamos ejercitarnos en todas estas cosas porque hay mucha necesidad. Y no me refiero a las cosas secundarias, a las necesidades físicas, sino a la necesidad que los hombres necesitan de ser salvados para que puedan poner sus ojos en Jesús, creer en Jesús, como el apóstol Pablo le dice al centurión: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 9. Versículo 9 del capítulo 1. Por esta razón también nosotros desde el día en que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento. ¿Cómo es que vamos a conocer? Necesitamos la palabra. Necesitamos escudriñar la palabra. Hemos dicho ya que aquellos que no acostumbran a leer la palabra es porque tu carne te ha enseñado otras cosas, tu mente ha decidido otras cosas, pero tú eres un ser espiritual y Dios te dio, si eres un creyente nacido de nuevo, Dios te dio el poder, Dios te dio un espíritu de poder, amor y dominio propio para que tú decidas. Así es que decide conocer la palabra. Dice, ruego al Señor para que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es decir, el conocimiento no va a venir por sí solo, pero tú ya estás, el Espíritu Santo está listo para revelarte. Tú tienes la mente de Cristo, tienes todo el potencial en tu espíritu para que a la hora que empieces a escudriñar y a leer la palabra empiece a instruirte y a bendecirte. Dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor,
A través del conocimiento de la palabra, en la sabiduría y entendimiento, comprensión espiritual, es que podemos caminar en la fe. Es que podemos caminar como el Señor quiere, agradándole en todo. ¿Cómo es que podemos agradar al Señor? No en nuestras, no que también hacemos las cosas, no, cuando caminamos en la fe, cuando le conocemos a Él, cuando la sabiduría empieza a operar en nuestras vidas, cuando entendemos la palabra, cuando ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, la fe empieza a operar. Recuerda, la fe es espiritual y es imposible que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que la fe opera continuamente en nuestras vidas a través del conocimiento de la palabra. La fe viene por el oír, 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 por el oír la palabra de Cristo. La verdad, se conoce la verdad, y si permanecemos y permanecemos y permanecemos conociendo la verdad, en la verdad, en la verdad, tendremos libertad. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, dando fruto. Dice la Escritura que Dios nos dio, nos concedió todas las cosas, pero Él preparó obras para que tú y yo andemos en ellas. Somos hechura suya. Así es que Dios, a través del conocimiento de Él, que es a través del conocimiento de su palabra, nos da la oportunidad de crecer en el conocimiento. Pero necesitamos insistir en la palabra para crecer en la palabra. No podemos intentar crecer en la palabra si no ponemos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el 11, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Fortalecidos con poder. Fíjese cómo el conocimiento de la palabra, fíjese cómo permanecer en la palabra empieza a manifestar todo lo que ya tenemos en Cristo. Fortalecidos con todo poder, el poder de Dios mora en nosotros. Así es que usted y yo tenemos que ejercitar la fe a través del conocimiento de la palabra para que el poder se manifieste y estar siendo fortalecidos. Es como aquel que empieza a hacer ejercicio para fortalecer sus músculos. La fe, el ejercicio de la fe a través del conocimiento de la palabra permite que tú y yo podamos ser fortalecidos en el poder de Dios, perseverando y teniendo paciencia. ¿Cómo? Con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Para compartir la herencia. Esto es para que la herencia se manifieste en tu vida, para que la herencia de Cristo Jesús, como somos sus hijos y como dice la Escritura que somos los santos en luz, que la herencia, que la fe pueda comunicarse manifestando la gloria de Cristo en tu vida. 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Recuerde, el reino de Dios está en nosotros, el reino de Dios mora en nosotros. Por eso Jesús enseñó el Padre Nuestro diciéndoles antes de ir a la cruz, porque sabía que después de la cruz sucedería: venga tu reino y hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Tú y yo fuimos nacidos de nuevo. El reino de Dios está en nosotros, estamos en el reino de Dios está de nuestro lado para que su voluntad sea hecha, no para que tú te desgastes queriendo agradar a Dios por tus obras, no, para que las obras de Cristo, para que las obras poderosas de Dios se manifiesten en tu vida. Tú y yo podemos amar a Dios no porque el primer mandamiento de Moisés lo diga, sino porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que si alguien no es hijo de Dios, si alguien no es creyente, no puede amar a Dios porque entonces no tiene el amor de Dios en su corazón. Pero nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero en Cristo y vertió su amor en nosotros. Dice, nos sacó de las tinieblas, nos trajo al reino de su Hijo y en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Recuerde, nosotros no vivimos buscando el perdón de nuestros pecados.
El perdón de nuestros pecados fue una provisión de la cruz del Calvario hace 2000 años. Él perdonó todos nuestros pecados futuros cuando murió por nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo todavía no nacíamos. Hay muchos que piensan que fuimos perdonados solo en nuestros pecados pasados, pero tenemos que lidiar con nuestro presente y nuestro futuro, y es una completa aberración, es una falta de entendimiento de lo que significa la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Cristo pagó en el pasado todos nuestros pecados futuros porque tú y yo no habíamos nacido. Y Él con un solo sacrificio hizo perfectos a los que creen, a los que fueron santificados. De tal manera que nosotros no buscamos la provisión del perdón de nuestros pecados porque ya nos fue dada. Y la sangre de Cristo tiene su poder. Y aunque nosotros, que limpia nuestras conciencias de obras muertas, la sangre de Jesús, y aunque nosotros pudiéramos equivocar y alguien pudiera decir que es una acción de pecado, y de hecho lo es, porque vivimos en un cuerpo que no es perfecto, pero recuerde que Dios condenó el pecado en la carne de Jesucristo y Jesús pagó por las deudas de todos nuestros pecados. Así es que cualquier error que usted cometa una vez que es creyente, que es cristiano, nacido de nuevo, ya fue perdonado por Jesús. Ese pecado que usted cometa no lo separa delante de Dios, excepto que usted rechace a Jesús, excepto que usted rechace el perdón. Pero aunque el creyente se sienta culpable, se siente culpable por no conocer la palabra, pero no significa que Dios está juzgándole en su pecado, porque ya juzgó a Cristo 2000 años atrás. Esto es muy, muy importante. Ahora, vamos a terminar ya. Dice, Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primero, el principio de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la preeminencia. Porque Él es el único que ha resucitado. Es decir, la hija de Jairo resucitó, pero regresó a la vida como era antes. Lázaro resucitó, es decir, volvió a la vida como era antes de morir. El hijo de la viuda resucitó, y los apóstoles y muchas gentes han resucitado, es decir, han vuelto a la vida de como eran antes, pero Jesús entregó su vida y después de 3 días y 3 noches resucitó en gloria con un cuerpo glorificado. Es decir, Él fue el primero en obtener la resurrección que todos tendremos al final, porque tanto Lázaro que resucitó tuvo que morir, murió después, y el hijo de la viuda también murió después, y la hija de Jairo tiempo después tuvo que morir, y ninguno de ellos ha resucitado aún, pero Jesús resucitó. Así es que tenemos que entender que Jesús no fue una persona, Jesús no fue un líder, Jesús no fue un profeta, Jesús no fue un magnífico, Jesús no fue el mejor hombre, Jesús no fue la estrella más famosa del universo, para que nosotros pongamos nuestras mentes en su humanidad, para que nosotros pongamos nuestros corazones en su ejemplo humano. No, Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Por eso Pablo en Colosenses enseña, Él es, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, haciendo la distinción entre su deidad, para que nuestra mente no se quede en lo humano, pero entienda la gloria de Jesús. Hay muchos que hablan acerca de Jesús como si Jesús fuera el maestro, y no digo que no era el maestro, como si Jesús fuera quien tenía sus discípulos, y no digo que no era el que tenía sus discípulos, como si Jesús era el fiel amigo de manera humana, el buen pastor de manera humana, y no digo que no lo haya sido de manera humana,
pero Él siempre fue Dios, hecho carne. Y ahorita se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Todas las cosas visibles y las invisibles, tronos, dominios, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Por eso dice la Escritura que Él es la palabra y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es tan interesante, tan glorioso, tan maravilloso que a través del conocimiento de la palabra podamos conocer a Jesús más. Hay algunos cantos que dicen, quiero conocerte más, Señor. Hay algunas expresiones y a veces oraciones en donde queremos conocerte más y dicen los líderes o los creyentes, Señor, quiero conocerte más. Pero no alcanzan a comprender que para conocer más a Jesús necesitamos tener intimidad con la palabra. Necesitamos conocer la palabra. La palabra es quien nos revela a Jesús. Jesús es la palabra. Y dice el versículo 18. Bueno, Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros la iglesia. 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjate, dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y resulta que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que la plenitud de Cristo mora en ti. Por eso hemos dicho una y otra vez de la plenitud que hay en nosotros. El Señor Jesús es lo más alto, lo más glorioso. Su nombre tiene más autoridad, más señorío y más poder que cualquier cosa que pueda circular o habitar en este mundo, en esta tierra. Dice, y aunque vosotros estabas alejados en otro tiempo y eras de ánimo hostil, es decir, rechazábamos a Dios, ocupados en malas obras, nosotros hacíamos malas obras, no las cuales no nos convirtieron en pecadores. No, nosotros hacíamos las malas obras porque nacimos separados de Dios, porque nacimos pecadores. Y como éramos pecadores destituidos de la gloria de Dios, sin el conocimiento de la verdad de Dios, entonces nosotros cometíamos errores, hacíamos pecado, porque éramos pecadores. Nuestra fuente era un espíritu separado de Dios, un espíritu inspirado o solamente sometido al pecado. En el 13 dice la escritura que estábamos en el reino de las tinieblas. Imagínense usted, estábamos en las tinieblas. Estábamos en las tinieblas. Versículo 13, Él nos libró del dominio de las tinieblas. Las tinieblas nos oprimían, las tinieblas nos inspiraban, las tinieblas nos conducían. Así es que un no creyente, ¿qué sentido tendría gloriarse en lo que hace cuando todo lo que hace está inspirado en tinieblas? Aunque parezca bueno. Por eso muchas veces hay cosas tan buenas, y yo no digo que no existan cosas buenas, sí, personas que hacen cosas buenas, pero después viene la carnalidad, viene la inspiración de tinieblas. ¿Cuál es? Que hay personas que hacen cosas buenas y después viene la vanagloria, la idolatría y viene el deseo, el ánimo del corazón y de los ojos de poner nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas vanas, en las cosas humanas, pero nunca el hombre difícilmente separado de Dios puede voltearse y agradar a Dios y darle gracias a Dios. Por eso Romanos 1 dice, conociendo a Dios por las cosas creadas, no le dieron gracias como a Dios, no creyeron en Él, ni le dieron gracias como a Dios, y se envanecieron en sus necios razonamientos y fueron reprobados. Bien, así es que nunca debemos olvidar que Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Ahora dice, sin embargo ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne en la cruz, mediante su muerte, a fin de presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿En dónde somos santos y sin mancha? ¿En dónde somos irreprensibles delante de Dios? En nuestro espíritu.
Nuestro cuerpo será glorificado cuando Jesús venga por nosotros. Nuestra alma será completamente perfecta como es ya nuestro espíritu. Pero en nuestro espíritu somos perfectos. En nuestro espíritu hemos sido perfectamente justificados. Dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Porque es importante entender este versículo, si en verdad no es que nos esté poniendo una condición, sino que nos está diciendo las bases o el fundamento de poder entender lo que somos. Si permanecemos en la fe, cimentados y constantes en la palabra, sin moveros de la esperanza del evangelio que dice que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, vamos a dejarlo ahí. Seguramente luego seguiremos hablando de Colosenses porque es muy interesante todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de Colosenses. Pero es muy importante que usted y yo podamos escudriñar la palabra, leer la palabra en capítulos, en versículos, pero podamos discernirla, dividirla entre qué es lo que nos corresponde entenderla por causa de Jesús y de que Él resucitó y nos salvó y de que ahora somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que no te conformes con menos. Dios ya nos ha dado todo. Así es que conozcamos al Señor Jesús, tengamos comunión con Él, perseveremos en la palabra, conozcamos la verdad para que la verdad traiga libertad en todas las áreas de nuestra vida y nosotros podamos ser exitosos en un mundo que se está perdiendo, que nosotros podamos no gloriarnos en nosotros mismos, pero gloriarnos en el Señor y cumplir su propósito, decirle a muchos que Cristo vive y que en Cristo tenemos salvación, en Cristo tenemos esperanza y que en Cristo todavía la Escritura dice está manifestándose la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Así es que confiemos en el Señor, seamos pacientes, seamos perseverantes en el Señor, conozcamos la palabra más, insistamos una y otra vez. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice la Escritura. El Señor nos guarda en perfecta paz. No permitas que la paz deje de gobernar tu vida. ¿Cómo sucede esto? Él nos guarda en perfecta paz cuando nosotros perseveramos en Él, meditamos en Él. ¿Y cómo es que meditamos en Él? A través de su palabra, a través de la preciosa y maravillosa palabra de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. La gloria, el honor y la alabanza es para ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, el honor y la alabanza es para ti, Señor amado Jesús, Rey del cielo y de la tierra, nuestra esperanza de gloria, por quien fueron creadas todas las cosas, por medio de ti y para ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por amarnos tanto y por tener cuidado de nosotros y porque ahora nos has adoptado y somos tus hijos y cumpliste tu palabra, no nos dejaste huérfanos. El honor, la gloria y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.